regreso en esta transmisión especial sobre el cuarto informe de gobierno del doctor Miguel Ángel de Mancera. Estamos a unos minutos ya de dar inicio. Para las personas que nos sintonizan, ¿qué les parece que hacemos un breve recuento de lo que ocurrirá hoy aquí en el recinto de Donceles, donde se alberga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Una vez certificada la existencia del quórum requerido mediante pase de lista, se ordenará la lectura del orden del día. Se declararán iniciados los trabajos, recordemos, del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa en su séptima legislatura. Posteriormente se designarán a las comisiones de cortesía que tendrán a bien acompañar a sus lugares en el recinto a los integrantes del Presidium. Luego de que el jefe de gobierno haya ingresado, se procederá a realizar honores a la bandera. Posteriormente, un diputado de cada grupo parlamentario subirá a tribuna a fin de presentar los posicionamientos correspondientes. Cabe destacar que solo se permitirá el uso de la palabra a los diputados asignados por cada grupo parlamentario. Después, el jefe de gobierno procederá a hacer entrega del informe por escrito y hará uso de la palabra a efecto de ofrecer un mensaje. Tras su intervención, el presidente de la mesa directiva dirigirá un mensaje final. Para cerrar, los asistentes entonarán el himno nacional mexicano y las comisiones de cortesía acompañarán a la salida del recinto a los funcionarios, y con ello se levanta la sesión de este día 17 de septiembre con motivo del cuarto informe de gobierno. Así es, Alejandra, insistimos, pues cada vez son más las personalidades que ya están al interior de este salón de plenos. Vemos a algunos representantes de los distintos grupos parlamentarios. Vemos ahí a Jorge Herrera, quien es coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional. Veíamos a la diputada también Moguel, quien, insistimos, es la presidente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. No solamente son los diputados quienes se han aproximado a sus lugares, también algunos invitados especiales. Recordemos que, pues bueno, desde luego en la sala de sesiones están dispuestos los 66 espacios, las 66 curules que corresponden a igual número de representantes ciudadanos en este cuerpo legislativo. Sin embargo, frente a estas mesas y detrás de ellas han sido dispuestos algunos asientos para los invitados especiales. ¿Quiénes estarán? Entre ellos, algunos representantes de los estados del país, ya sea a través de sus propios titulares del Poder Ejecutivo, es decir, algunos gobernadores o algunos enviados de ellos. También estarán los jefes delegacionales, los 16. Hay un espacio dispuesto para cada uno de los titulares de las demarcaciones capitalinas, y después de del cuerpo de asientos del cuerpo de curules hay otra serie de asientos para invitados especiales, particularmente para el gabinete legal del gobierno de la Ciudad de México. Hemos visto ya al titular de la Secretaría de Movilidad, hemos visto ya también a la titular de la CEDREC, en la Secretaría de Desarrollo y Equidad de las Comunidades, hemos visto a el titular de la Comisión Especial para Asuntos Internacionales, y a quien vemos llegar en estos instantes es al representante del gobierno federal, es el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, es decir, el titular de la Secretaría de Gobernación, quien ha asistido a este cuarto informe de gobierno como el enviado del presidente Enrique Peña Nieto, su representante, y también quien estará atestiguando este acto protocolario. Él ha subido la misma escalinata lateral, la lateral izquierda, que conduce al primer piso interior de la Asamblea Legislativa. Él pues estará en una reunión ahorita con el jefe de gobierno, posteriormente bajará y junto con el jefe de gobierno, además del presidente de la mesa directiva de esta séptima legislatura y los 4 vicecoordinadores, estarán en el frente de esta sesión, desde luego atestiguando como un acto de honor, Alejandra. Así es, Alejandro. Recordemos que durante este año ha sido un año de trabajo por parte del gobierno capitalino en implementación de programas sociales. Seguramente lo escucharemos dentro de unos minutos dentro del mensaje emitido por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Recordemos que se ha trabajado en temas de cultura y recreación, movilidad y transporte, también en economía, en medio ambiente, servicios legales, programas de salud como el programa El Médico en tu Casa, un programa replicado ya a otros estados de la República y también a otros países. Se han realizado acciones en obras y servicios, en desarrollo social, finanzas, seguridad, turismo y cultura,
y seguramente más de estas actividades serán de las que se entregarán cuenta en este cuarto informe de gobierno. Exactamente, quienes ya hemos visto también a través de la pantalla han tomado sus espacios para atestiguar el mensaje que brindará el jefe de gobierno esta mañana. Está María Fernanda Olvera, quien es titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, quien dirige el sistema de transporte Metrobús, Jorge Gaviño Ambriz, quien está al frente del sistema de transporte colectivo, y el titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega. Ellos son parte del gabinete que pues conforma el equipo de trabajo del doctor Miguel Ángel Mancera, y también vemos algunas de los titulares de las distintas delegaciones. Vemos a Claudia Sheinbaum, quien es titular de la delegación de Tlalpan. En estos instantes comparte algunos mensajes con el senador Alejandro Encinas. Reiteramos, él fue designado por el jefe de gobierno de la capital, el doctor Miguel Ángel Mancera, como una de sus 6 propuestas para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En una cobertura especial hace unos días, el pasado 15 de septiembre, veíamos la instalación de la misma. Como sabemos, el trabajo entre la Asamblea Constituyente y la 7ª legislatura será importante en los próximos meses. Juntos deberán determinar cuáles son las leyes que regirán a la Ciudad de México a partir de su nacimiento. Alejandra, justamente es la 7ª legislatura la que se encargará de la redacción de las leyes secundarias, entonces será indispensable que la 7ª legislatura esté muy al pendiente de lo que ocurra prácticamente en un edificio contiguo a esto, muy cercano, la vieja casona de Jicotencatl, pues serán las primeras letras las que se redacten allá, pero aquí también deberá de hacerse un seguimiento y una redacción de la consolidación de la Constitución de la Ciudad de México. Sin duda será un año de trabajo para esta 7ª legislatura, y recordemos que también como parte de los asistentes en esta sesión de este sábado 17 de septiembre con motivo del cuarto informe del doctor Miguel Ángel Mancera serán los diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Recordemos sus nombres: el diputado César Cravioto de Morena, Leonel Luna del PRD, el diputado Jorge Romero por el PAN, el diputado Israel Betanzos por el PRI, el diputado Armando López Velarde por el partido Movimiento Ciudadano, el diputado Antonio Javier López Adame por el Partido Verde Ecologista de México, también el diputado Carlos Alfonso Candelaria por el partido Encuentro Social, y la coalición parlamentaria integrada por el Partido del Trabajo, el Partido Humanista y también el Partido Nueva Alianza, coordinados por el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Vemos en estos instantes, a partir de lo que podemos apreciar, Alejandra, cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos y algunos segundos, lo que representa el pase de lista. Si usted lo ve en pantalla, estas también pantallas, estos monitores están dispuestos en los palcos laterales del primer piso. Aquí en el lado izquierdo están 33 diputados, en el lado derecho otros 33. Aquí se marca su asistencia con este botón color verde, desde luego la roja es inasistencia. En estos momentos hay 57 diputados que han pasado lista, 57 diputados que están presentes. Sus nombres aparecen en orden alfabético y pues bueno, únicamente tan pronto se logre el quórum necesario, se procederá al inicio de esta sesión. Se levantará y como tú hayas compartido el orden del día, pues bueno, comenzará la serie de actividades. Justamente en estos momentos está un orador compartiendo un mensaje, está haciendo un llamado para pues iniciar la sesión. Este orador es el diputado Leonel Luna, quien es presidente de la Comisión de Gobierno y hoy también funge como director, como presidente de la Junta Directiva. Así es, Alejandro, estamos en espera de que arriben hasta este recinto los integrantes del Presidium. Recordemos, está integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, un presidente y 4 vicepresidentes de la mesa directiva de esta 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa, un representante del gobierno federal, como ya nos lo comentabas, y también un representantes del Honorable Congreso de la Unión. Hemos escuchado en estos momentos, cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos, sonar las campanas que marcan la apertura de la sesión de esta mañana
17 de septiembre de 2016, el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, quien es miembro de la fracción parlamentaria del PAN, a quien vemos todavía en estos instantes, ha decretado que con 57 asistencias se puede decretar la apertura de la sesión, y en estos instantes comparte con sus compañeros de la séptima legislatura lo que es la agenda del día. Escuchemos algunos instantes. Quinto, entrega recepción del informe anual del Estado que guarda la Administración Pública del Distrito Federal, que presenta el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Cumplida la instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica y 99 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de este órgano legislativo, se solicita a todos los presentes ponerse de pie. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal abre hoy, 17 de septiembre del 2016, el primer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al segundo año de ejercicio de la séptima legislatura. Sírvanse sentarse, por favor. Se va a proceder a designar a las comisiones de cortesía para recibir y acompañar a sus lugares dentro de este recinto a los representantes del Honorable Congreso de la Unión y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para recibir al diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y que acude en representación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se designa en comisión de cortesía a los siguientes diputados: diputada Elena Segura Tapia, diputada Penélope Campos González, diputada Dunia Ludlock de Loya, diputada Yani Robles Ortiz, diputado Adrián Rubalcaba Suárez, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado Andrés Ataide de Rubiolo, diputada Juana María Juárez López, diputado Fernando Zárate Salgado, diputado José Alberto Benavides Castañeda. Se solicita a la comisión designada cumpla con su cometido. Para recibir al ciudadano magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se designa en comisiones de cortesía a los siguientes diputados: diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, diputado Luis Alberto Chávez García, diputado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado Luis Alberto Quijano Morales, diputado José Encarnación Alfaro Cázares, diputada Eva Eloísa Lescas Hernández, diputado Carlos Alfonso Candelaria López, diputado Juan José Briones Monzón. Se solicita a la comisión cumpla con su encomienda. Para recibir al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, quien acude en representación del Gobierno Federal, y al ciudadano doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se designa en comisión de cortesía a los siguientes diputados: diputado José Manuel Ballesteros López, diputada Francis Irma Pirín Cigarrero, diputada Elizabeth Mateos Hernández, diputada Rebeca Peralta León, diputado Raúl Flores García, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, diputada Beatriz Rojas Martínez, diputado Israel Betanzos Cortés, diputado Luciano Jimeno Guanosta, diputado Javier Antonio López Adame, diputado Carlos Alfonso Candelaria López. Se solicita a la comisión cumpla con su encomienda.
Alejandra, hemos visto cómo el diputado Leonel Luna, quien es hoy funge como presidente de la mesa directiva, ha solicitado a algunos de sus compañeros integrar unas comisiones de honor y protocolo para recibir a quienes hoy acuden. Desde luego está el representante del Congreso de la Unión, también el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Edgar Elías Azar, al secretario de Gobernación, quien acude en representación del gobierno federal, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, y por supuesto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera. Estos grupos han salido de este salón de plenos para dirigirse a los espacios en donde cada uno de ellos está, para recibirlos y conducirlos a este salón de plenos para que pueda ya finalmente dar inicio esta sesión, en donde, como tú bien lo dijiste, de lo primero que escucharemos después de entonar el himno nacional, como lo marca el inicio de sesiones, pues desde luego en los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios que tienen representación en este cuerpo legislativo. Así es, Alejandro, lo que vimos hace unos momentos en nuestra pantalla fue de acuerdo al formato establecido en sesión extraordinaria por la Asamblea Legislativa. Lo primero que se hizo fue realizar la lectura del orden del día y con eso se declararon iniciados ya los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias. Posteriormente se designaron, como lo vimos ya, a los comisionados de cortesía que tendrán a bien acompañar a sus lugares en el recinto a los integrantes del presidio. En estos momentos estamos esperando el arribo de los integrantes del presidium al recinto de la Asamblea Legislativa para posteriormente realizar los honores a la bandera y, como bien lo decías, iniciar con los posicionamientos de los diferentes integrantes de los grupos parlamentarios. Como vemos también, podemos compartir algunas de las imágenes. Ahí están algunos de los titulares de las distintas delegaciones de la ciudad. Vemos a algunos invitados especiales. Están entre ellos el senador Alejandro Encinas, quien, insistimos, ha sido designado por el jefe de gobierno de la capital como una de sus seis propuestas a integrar la Asamblea Constituyente. El pasado jueves 15 de septiembre así protestó el senador. También está el comisionado político de la Reforma Política de la Ciudad de México, al igual que el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, respectivamente. Vemos en estos instantes cómo los diputados se paran, se ponen de pie para recibir a las diferentes comisiones de protocolo que acompañan a los invitados especiales. Vemos el ingreso en estos instantes del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Edgar Elías Azar. Él viene acompañado también de la diputada Lescas, quien es miembro de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Vemos también a la diputada Nora Arias, quien conforma la fracción del PRD en este cuerpo legislativo. Bueno, él se detiene a saludar a algunos de los legisladores, desde luego en su paso para el presidium, en donde estará sentado, flanqueado desde luego por el representante del Congreso de la Unión, el representante del gobierno federal, el secretario de Gobernación y el mandatario capitalino. Quienes esta mañana también nos acompañan aquí en el recinto legislativo, la Asamblea Legislativa ubicada en Donceles y Allende, son los diferentes titulares de las secretarías que conforman el gobierno capitalino. Recordemos que las secretarías son las dependencias de la administración pública que auxilian al jefe de gobierno en el estudio, la planeación y despacho de los negocios del orden administrativo. Vemos también algunos jefes delegacionales. Ahí vimos en pantalla hace unos instantes al titular en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma. También está el titular en Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar Martínez. Hemos visto en unos instantes a la titular de la delegación Tlalpan, a Claudia Sheinbaum. Ellos, insistimos, están en una serie de asientos dispuestos enfrente de las curules, las 66 curules en donde trabajan a diario los representantes de los ciudadanos en este cuerpo legislativo. Vemos ya también a la titular de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y pues bueno, también a los distintos invitados especiales. Saludar en estos instantes al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien ya sube la escalinata que lo conduce a el presidium.
seguramente en algunos instantes veremos también ya ingresar al representante del Congreso de la Unión. Y quienes también se dieron cita muy temprano, Alejandra, son capitalinos que desde muy tempranas horas, de hecho, desde cuando llegábamos al recinto, sin luz de día todavía, ya se encontraban capitalinos rodeando este recinto para acercarse a conocer más sobre este cuarto informe de gobierno. Saluda el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a quien es el presidente de la Comisión de Gobierno, pero también al coordinador de la mesa directiva, el diputado Leonel Luna. En estos instantes el magistrado tomará asiento y, insistimos, pues continuará el arribo de invitados especiales a este salón de plenos. Quienes acompañaron como parte de la comisión de protocolo al magistrado presidente también se dirigen a sus respectivos puestos, a sus respectivos lugares, mismos que ocupan en la distribución de las curules organizadas por grupos parlamentarios. En estos momentos estamos en espera de que las comisiones de cortesía designadas en esta sesión de este 17 de septiembre acompañen hasta su lugar a los integrantes del Presidium. Recordemos, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, también el jefe de gobierno, un presidente y 4 vicepresidentes de la mesa directiva de esta 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa, un representante también del gobierno federal y representantes del Honorable Congreso de la Unión. Pues fue con 57 diputados, Alejandra, 57 diputados los que estuvieron presentes al momento del pase de lista, mismos que pues obviamente cumplieron con el requisito mínimo para poder declarar iniciada la sesión. Quedará sentado en la versión estenográfica, en el acta de la sesión del día de hoy, que el titular de la Comisión de Gobierno y también presidente de la mesa directiva declarara por iniciada esta sesión, que además implica, Alejandra, el arranque del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año. Según nos damos a conocer y como vemos ya en la pantalla, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México quien desciende de esta escalera lateral, misma que conduce desde el primer piso hacia el lobby central del Palacio Legislativo de Donceles, quien es conducido y es acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Unos instantes se detienen para permitir a algunos representantes de los medios de comunicación, algunos invitados, a tomar algunas fotografías juntos, caminando por la izquierda el doctor Mancera, por la derecha el secretario de Gobernación, rumbo desde luego dirigiéndose hacia el Estado Central. Comienzan a hacer ya su entrada a este salón de plenos. En unos instantes veremos ya, a partir de la toma que nos regalen nuestros compañeros camarógrafos de Capital 21, cómo es que se da este arribo, cómo es que se da esta entrada al salón de plenos, en donde los legisladores, en donde los invitados especiales los esperan para, pues finalmente, escuchar el mensaje. Vemos también ahí algunos representantes del Partido de la Revolución Democrática. Está la presidenta nacional, Alejandra Morales, está también Jesús Zambrano, Jesús Ortega. Vemos que en los distintos palcos están también convocados algunos invitados especiales de los distintos partidos políticos. Cada uno de ellos pues recibió algunos espacios para invitar a sus dirigentes, a algunos de sus miembros importantes. Justamente vemos en estos instantes cómo el jefe de gobierno se detiene para saludar a algunos de los representantes del Partido de la Revolución Democrática. Esto marca, desde luego, la entrada del jefe de gobierno de la Ciudad de México al recinto legislativo de Donceles, en donde recibió, tan pronto se le vio entrar, un aplauso. Y de acuerdo a como lo marca el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal en su artículo 67, hoy 17 de septiembre, a la apertura de su primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno tiene la tarea de presentar por escrito a la Asamblea el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública del Distrito Federal. Tenemos también ahí al senador Barbosa, quien es parte del Partido de la Revolución Democrática, quien ha compartido un saludo con el jefe de gobierno. Lo mismo lo ha hecho el secretario de Gobernación. Los asambleístas les han pedido a ambos pues acompañarlos justamente para dirigirlos, para conducirlos al paso de esta escalinata por el salón de plenos, el pasillo central con rumbo a el estrado central.
Alejandro, platicábamos hace un momento sobre el artículo del Estatuto del Distrito Federal que dictamina que hoy se entrega el informe de gobierno. Esperaremos que para el próximo año esto se rija con la nueva Constitución de la Ciudad de México, la cual será promulgada el próximo 5 de febrero del siguiente año. Vemos también, Alejandra, a quienes forman parte de los partidos políticos en la Ciudad de México. Vemos a la diputada Moguel, quien es presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien ha compartido un saludo con el jefe de gobierno. También veíamos que el propio dirigente del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Flores, acompaña en esta comisión de honor al jefe de gobierno. Veíamos a otros diputados de distintas fracciones políticas intercambiar saludos. En estos instantes ha pasado junto a representantes de Morena, quienes comparten la parte frontal derecha de este salón de plenos, y en estos instantes saluda al comisionado político de la Ciudad de México, a Porfirio Muñoz Ledo. Pues el jefe de gobierno prácticamente se acerca ya a las escalinatas que lo conducirán, por las que subirá hacia el estrado principal. Sin embargo, antes ha caminado hacia el lado izquierdo del salón para saludar a los titulares de las distintas delegaciones. Ahí los vemos sentados a todos ellos en orden alfabético de derecha a izquierda, y bueno, también ahora ha caminado hacia la derecha. Saluda a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al senador Alejandro Encinas. Camina hacia otros jefes delegacionales. Ahí vemos a Cristian Bonroeri, quien es titular de la delegación Benito Juárez. Tal y como lo marca el orden del día, una vez que el jefe de gobierno haya ingresado al recinto, que es lo que está haciendo en este momento, se procederá a realizar los honores a la bandera para posteriormente escuchar los posicionamientos de un diputado correspondiente a cada grupo parlamentario. Veíamos en una toma, pudimos apreciar, Alejandra, la presencia de la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, quien será la que el día de hoy, a través de sus instrumentos, toque el himno nacional. Sin duda alguna un momento muy importante para la sesión. Vemos ya al jefe de gobierno en la parte central, se ha sentado a la izquierda, bueno, no, se ha colocado a la izquierda del presidente de la Comisión de Gobierno, y también el director, el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, pues ya tomar sus posiciones. Ahí está acompañado, también flanqueado por quienes son vicecoordinadores de esta. Escuchemos de la Asamblea sesión Legislativa de la Ciudad de México, séptima legislatura. Da la más cordial bienvenida a esta sesión a los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a las diputadas y diputados constituyentes, a los titulares e integrantes de los órganos autónomos de la Ciudad de México, a los titulares de las dependencias del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, a las y los jefes delegacionales, a las y los dirigentes de los diferentes partidos políticos, así como a todos los distinguidos invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en esta sesión. De igual forma, se agradece la asistencia a esta sesión del magistrado Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como la presencia del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y quien acude en representación del Gobierno federal. Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida al jefe de gobierno de esta ciudad, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Con fundamento en lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se solicita a los presentes ponerse de pie a efecto de entonar nuestro himno nacional.
Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos. A continuación, de conformidad con el artículo 6º del Acuerdo de la Comisión de Gobierno emitido para esta sesión, harán uso de la palabra hasta por 10 minutos para fijar la posición de su respectiva representación parlamentaria los siguientes diputados. Diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Diputado José Alberto Benavides Castañeda, de la coalición parlamentaria PT Nueva Alianza Humanista. Diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada Eva Eloísa Yescas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Jorge Romero Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. En consecuencia, se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Carlos Alfonso Candelaria López, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Con su venia, señor presidente, habitantes de la Ciudad de México, ciudadano Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y representante del ciudadano presidente de la República, a quien saludo con especial afecto por ser un gran amigo del Partido Encuentro Social. Legisladoras y legisladores, señoras y señores invitados especiales, funcionarios del gobierno de esta ciudad, medios de comunicación que hoy nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. Son complicados los momentos políticos, sociales y económicos que se viven en nuestro país. La situación de la Ciudad de México no es distinta a la del resto de la nación. A 4 años que inició este gobierno, todavía no logramos ser esa ciudad de vanguardia que todos quisiéramos. Objetivo compartido de todos aquellos que participamos en la vida política de esta gran ciudad. El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, al cual represento en esta tribuna, desde su fundación ha tenido como objetivo principal darle el poder a los ciudadanos. Al recorrer las calles, encontramos familias con sentimientos recurrentes de coraje, desilusión, apatía, preocupación, desinterés, angustia. Sentimientos que no quisiéramos, pero que hoy es la triste realidad en la que vivimos. Una de las principales razones que ocasiona estos sentimientos es que algunos funcionarios se han preocupado más por hacer política y menos por hacer un buen gobierno. Asimismo, el activismo político electoral anticipado es una de las razones principales de la desilusión de la mayoría de los ciudadanos, por lo que el Partido Encuentro Social ha logrado ser la voz de los ciudadanos que no tienen voz. Por consiguiente, nos ponemos al servicio de las causas más nobles, que ayuden a las familias que menos tienen y que más padecen, para que tengan un mejor gobierno y mejores representantes políticos. Y gracias a la confianza ciudadana, somos hoy por hoy la quinta fuerza política en la Ciudad de México. Revisando el tema de seguridad, nos encontramos que en homicidios dolosos, la Ciudad de México se ubica por arriba de la media nacional entre 70 a 99 víctimas por mes. Esta situación es complicada, ya que solo estamos por debajo de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chihuahua.
zonas donde sabemos que la lucha contra el narcotráfico es intensa y las ejecuciones están a la orden del día. Sé que tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la Secretaría de Seguridad Pública trabajan intensamente día a día en estos temas, pero el esfuerzo hasta ahora parece ser insuficiente. Nos hemos acostumbrado a declaraciones contradictorias. Por un lado, se sigue negando la existencia de la delincuencia organizada y por el otro, los policías no cuentan con el apoyo logístico adecuado y todavía peor, no cuentan con el apoyo logístico, con el respaldo jurídico necesario para realizar su trabajo y en muchas ocasiones pasan de acusador a ser acusados. Aunado a esto, tienen sueldos que apenas les permiten solventar sus necesidades básicas. Redundo en datos oficiales que nos comprueban que la descomposición del tejido social sigue en aumento. Encuestas realizadas por el INEGI y la ENVIPE confirman que durante el periodo de 2012 a 2015 la percepción de los habitantes de la Ciudad de México es que el nivel de inseguridad ha aumentado de 70.8% en el 2012 al 78.5% en el 2015. Por lo anterior, los miembros y simpatizantes de Encuentro Social pedimos, solicitamos, exigimos de manera respetuosa que se defienda a capa y espada el bienestar de las familias capitalinas, ya que no es un discurso político decir que los capitalinos nos sentimos cada día con mayor seguridad y en las calles de la Ciudad de México lo que hay es mayor inseguridad. Pasando a otro tema, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en esta 7ª legislatura y nuestros diputados constituyentes en la Ciudad de México tenemos una especial preocupación por el tema de la corrupción. Así que en uso de las facultades que tenemos como legisladores, estaremos vigilantes sobre las acciones del gobierno de esta ciudad, tanto a través del órgano técnico de fiscalización de esta soberanía como de una Contraloría Social, que sí cumpla el prevenir el mal uso de los recursos públicos. En el Constituyente propondremos como partido la creación de una Fiscalía Anticorrupción totalmente independiente que no sea nombrada por el titular del Ejecutivo de la ciudad y que sustituya a la actual Contraloría. Mientras esto sucede, no permitiremos el actuar sesgado de ninguno de los órganos de control externo ni control interno, ya que lejos de realizar un trabajo profesional y objetivo, se han prestado a venganzas de carácter político que no ayudan al verdadero combate de la corrupción de los funcionarios públicos. Pocas veces en las sanciones de los órganos internos se castiga a los verdaderos responsables. Ha llegado el momento de actuar con profesionalismo y con el más alto sentido de justicia. Lamentamos que las prioridades solo sean pintar y remozar para después privatizar y concesionar la mayor parte de los servicios de la ciudad. Pocas veces se solucionan el problema de infraestructura e instalaciones urbanas. Y aunado a esto, se crea un programa como por ejemplo el denominado Bache 24, que después de haber sido reparado, se coloca un sello de color rosa con el emblema de la Ciudad de México, es decir, propaganda política, para un servicio que legalmente corresponde al gobierno de la ciudad otorgar. Señor Jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, el Grupo Parlamentario y el Partido Encuentro Social reconocemos las acciones que usted ha realizado en beneficio de los capitalinos y de sus familias, como lo es la instalación de la Clínica del Labio y Paladar Hendido, la Clínica del Autismo, la Clínica especializada en VIH, la donación de un predio en Tláhuac para la construcción de un hospital del ISSSTE y próximamente uno más en la Colonia Roma, así como el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. En este mismo rubro, reconocemos el programa Médico en tu Casa. Esperamos que sea parte del sello distintivo de su administración. Asimismo, ha mantenido los programas sociales para adultos mayores, niños, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad planeados y ejecutados desde administraciones pasadas, así como obras de movilidad, como lo es el Metrobús, la continuación del proyecto de la Línea 12 y la terminación del proyecto Circuito Bicentenario, para mencionar los más importantes. Por otra parte,
el grupo parlamentario que represento, solicitamos a usted y a los funcionarios de su gobierno que nos permitan coadyuvar en la gobernabilidad democrática de la ciudad y trabajar con una agenda donde el centro sea la solución de los problemas y la atención a la ciudadanía. Les recuerdo que a un año de conformada esta séptima legislatura no hemos logrado tener una reunión de trabajo con usted. Es hoy cuando más tenemos que estar todos unidos para defender el presupuesto de esta gran ciudad, y con la falta de comunicación y de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo será para nosotros materialmente imposible poder coadyuvar para tal fin. Estamos conscientes de la gran necesidad de recursos para que el Gobierno preste sus servicios. Esta fue la razón por la que se aumentó la tarifa del metro y se creó un fideicomiso para rehabilitar trenes, instalaciones fijas, estaciones y demás. Pero la opinión pública, las redes sociales, los propios usuarios han dado cuenta y documentado los innumerables incidentes que se han presentado en todas las líneas, por lo que es imperativo transparentar los recursos que ingresan al fideicomiso y saber cuál es su destino final. En materia de vialidad, se creó el programa de fotomultas. No voy a reproducir aquí el rechazo total que provocó a la ciudadanía, sobre todo porque se percibe la intención que es más recaudatorio el programa, que va más allá de la prevención de accidentes o bajar los índices de emisión de contaminantes. Este año también estuvo marcado por las contingencias ambientales que llevaron a endurecer el programa Hoy No Circula y que provocó declaraciones contradictorias de su administración para otros gobiernos, incluyendo al gobierno federal. Reconocemos que se requiere una política ambiental que involucre realmente a la zona metropolitana del Valle de México, porque al final, como siempre, se está castigando a los que menos tienen y impidiéndoles circular 2 veces a la semana. Por lo que le pregunto, señor jefe de gobierno, ¿cuál será la solución real para este problema? La secretaria del Medio Ambiente ha sido omisa y negligente al dar explicaciones que resultan muy poco creíbles. Sin duda, la coordinación con el gobierno federal es primordial, pero el gobierno de la ciudad, además de quejarse por la intervención de los corruptos centros de verificación, ¿qué más va a hacer este gobierno? Otro caso significativo en el que la Secretaría del Medio Ambiente se fue involucrada es el triste enlace del gorila Bantú. Como punto final a mi intervención, me refiero al estudio efectuado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, que nos indica lo siguiente. El 37% de la población considera que no hay logros en la Ciudad de México. El 79% de la población considera que los problemas de la Ciudad de México siguen en aumento. Ante esta realidad, señor jefe de gobierno, Encuentro Social le reitera la disposición de defender los derechos de la ciudad, de dar la lucha por recursos suficientes para atender los problemas de la capital y nuestra disposición a un trabajo conjunto en aras de la gobernabilidad democrática de la ciudad. Es por ello que en el marco del segundo año de esta séptima legislatura y en concordancia con los principios de nuestro partido, queremos expresar ante la ciudadanía que impulsaremos una agenda legislativa que consolide el bienestar de los capitalinos. Poner fin al fuero y a la impunidad de los políticos. En este sentido, nos da gusto, señor jefe de gobierno, que se sume a la propuesta que ha sido bandera del partido Encuentro Social. Seguir luchando por disminuir el dinero y los privilegios que se le dan a los partidos políticos, consolidar la reciente creación de la Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico de la Ciudad de México, consolidar que las niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad tengan un futuro cierto a través de procedimientos de adopción ágiles y que privilegien el interés máximo de ellos. Señoras y señores, ciudadanía en general, creemos que la mejor carta de presentación ante todos los ciudadanos para alcanzar legítimas aspiraciones políticas es que el gobierno de la ciudad se comprometa a desarrollar un trabajo cercano a la gente. Dejarnos de futurismos para cumplir con todos y cada uno de los compromisos adquiridos es la manera más honesta, más honrosa, más decente de aspirar a un nuevo cargo público. La ciudad necesita de todos y cada uno de sus servidores públicos para estar a la altura de los retos que la realidad nos impone.
No es creyendo que todo está bien, sino sabiendo que con trabajo y dedicación todo puede estar mejor. Es como lograremos avanzar realmente como una gran ciudad. Es cuanto, señor diputado, presidente. Gracias, diputado. Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida al gobernador constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Al gobernador electo del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Esta presidencia también agradece y da la bienvenida a la maestra Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática. Al licenciado Dante Delgado, presidente nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Al licenciado Mauricio Tabe, presidente en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. A Víctor Manuel Andrade Martínez, representante de la Auditoría Superior de la Federación. Al presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Ayala Rivero. Al señor obispo de la Iglesia Ortodoxa. A la senadora Dolores Padierna. Al senador Miguel Barbosa. Y a cada uno de las y los diputados constituyentes a la Asamblea de esta ciudad. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado José Alberto Benavides Castañeda, de la coalición parlamentaria PT Nueva Alianza Humanista. Con su venia, diputado presidente. Gracias. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Compañeras diputadas, compañeros diputados, distinguidos invitados que nos acompañan, a todos, muy buenas tardes. El último año ha sido, sin duda, un periodo de transformaciones importantes para la Ciudad de México, las cuales obligan a asumir grandes responsabilidades por parte de cada uno de los agentes involucrados en la vida política de la ciudad. Usted, doctor Miguel Ángel Mancera, es sin duda una de las piezas fundamentales que habrán de influir con su gestión en la calidad de vida y en la creación de oportunidades para la población que aquí reside. La situación que enfrentamos como país no es mejor a la que hemos enfrentado desde hace ya más de 30 años. Y es evidente la decepción de aquellos que han hecho demandas sociales legítimas ante la falta de atención y de sensibilidad de las autoridades federales. Si fuera proclive al determinismo para explicar la debacle en el sistema económico actual, en donde las expectativas de crecimiento son cada vez menos optimistas, la actuación de la política nacional es aún menos justificada. Aún así, la realidad se vale de muchas argucias para rechazar cualquier determinismo, ya que es innegable la falta de recuperación económica del país. En ese contexto, en donde la decepción ligada a la inadaptación al sistema económico y a una debilidad institucional que rige a nivel nacional, es como se pretende que la Ciudad de México enfrente un 2017 con grandes retos. Si bien en los últimos años, con la llegada de las fuerzas de izquierda y progresistas al gobierno de la Ciudad de México, se han librado escollos que han mejorado la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad,
las obligaciones y compromisos con la sociedad no disminuyen. Es por ello que se debe de defender los recursos que de manera justificada debe de recibir nuestra entidad. Desde esta tribuna y en este espacio oportuno, el Partido del Trabajo manifiesta un rechazo total a la propuesta de presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2017 presentada en días recientes. Los recortes en inversión para infraestructura, que sufren una reducción de alrededor del 92%, reflejan una errónea apreciación de asignación de recursos por parte de las autoridades federales. La perspectiva de un gobierno que reduce las inversiones hechas en educación, salud y transporte es desde una óptica de gasto y no de inversión, el cual es un enfoque retrógrada que está ligado a la práctica de aquellos que en su propia experiencia el destino de recursos públicos es solo un derroche. Señor jefe de gobierno, es necesario que sigamos enfrentando y rechazando lo planteado en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación. Es una oportunidad idónea para que a través del diálogo y la negociación, acompañado de argumentos sólidos que representen la expresión de justicia social, impidamos que se reduzcan los recursos para la ciudad, ya que, como usted lo ha expresado, afectaría proyectos que buscan incrementar el desarrollo económico y social de la Ciudad de México. Tenemos que romper con esa inercia de presupuesto a la que están supeditadas las regiones productivas del país, a costa de la perspectiva generalizada, la cual no distingue entre los proyectos progresivos que han dado resultados, como es el caso de la capital del país. Para frenar esta inercia, lo primero que debemos hacer es una exigencia tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Hacienda, para impedir las reducciones a las que quieren que la ciudad se someta. Cuente con el Partido del Trabajo para hacer frente a esta situación. Por otro lado, es primordial encontrar diseños creativos de recaudación siguiendo la tendencia positiva que existe en el rubro de ingresos propios. Reconocemos la labor de la Secretaría de Finanzas para incrementar los volúmenes de recaudación, los cuales ahora más que nunca son indispensables para sostener los logros de la ciudad. Adicionalmente, se tendrá que tener un mayor cuidado y eficiencia en el ejercicio del gasto. Solo identificando la rentabilidad de las erogaciones es como podremos definir aquellos proyectos con mayor retorno económico y social. Además, aún queda mucho por hacer en el apartado de rendición de cuentas, así como en el cumplimiento de asignación de presupuesto. La amarga convergencia de crisis económica y crisis política esboza un panorama oscuro y complicado para el Ejecutivo Federal, en el cual la Ciudad de México debe de evitar caer. Somos una ciudad de vanguardia y con el apoyo de los ciudadanos serán escuchadas y atendidas nuestras peticiones. Si bien los beneficios que ha traído la izquierda a la ciudad han sido considerables, tanto en su gestión como en previas administraciones, las carencias de los sectores vulnerables siguen siendo muchas. La necesidad de mantener los programas y políticas sociales que han tenido un impacto en el beneficio de la población deben ser reconocidos y respetados. Ya han sido muchos los ejemplos de programas exitosos que han sido oportunamente replicados, tanto en otras entidades como a nivel federal, mismos que en sus inicios eran atacados y condenados como populistas y ahora son dignos de admiración dentro y fuera del país. Los recursos para transporte, infraestructura hidráulica, educación, seguridad y salud, entre otros, tendrán que mantenerse o incluso incrementarse para lograr los objetivos que estoy convencido todos los que pertenecemos a esta legislatura deseamos que se cumplan. Una vez logrado el cometido de mantener los recursos del presupuesto 2017, será, tal y como lo establece nuestro marco regulatorio, responsabilidad de esta Asamblea Legislativa, no solo de algunos, sino a través del consenso, que habremos de llevar a cabo una asignación a la altura de las circunstancias. Es una obligación legal y es en sintonía con el respeto a la representación democrática. La habilidad para dirigir los asuntos ante escenarios adversos deberá dejar pruebas empíricas de capacidad de transformación en su administración.
Trabajemos juntos para lograr resultados exitosos que den vigor y claridad. La diversidad política de la Ciudad de México obliga a tomar posiciones en beneficio no de partidos políticos, sino por la ciudad en sí misma. Ante la falta de certidumbre sobre quién habrá de gobernar, la responsabilidad es máxima y las acciones deben de mirar al mismo horizonte sin abandonar el camino que ha puesto en la agenda las mayorías. Las ideologías jamás justificarán un retroceso social. Ninguna lucha de poder debe poner en juego la democracia y los beneficios sociales por los que tanto hemos luchado desde la izquierda. En el devenir político será necesaria la unidad, exenta de oportunismos y de insípidas conveniencias. La unidad nos debe de hacer actuar como un dínamo, en donde las tareas de cada uno son como bombillos. Si el dínamo es potente, así es como hemos de brillar, logrando el corazón del pueblo, recordando que las masas no brindan su afecto, sino a quienes se hacen dignos por su conducta y sus virtudes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Con la venia de la presidencia, amigos de los medios de comunicación, distinguidos invitados, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, hoy recibimos el cuarto informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera al año de haber iniciado esta legislatura. Nuestra urbe atraviesa un parteaguas que significa tránsito del Distrito Federal a la Ciudad de México. Lo estamos redefiniendo bajo condiciones adversas, reafirmando el carácter singular que siempre hemos tenido, con una asamblea en la que confluyen 10 partidos, pero con evidente desencanto hacia la partidocracia. La ciudadanía reclama lo que le pertenece, que es capacidad de incidir en las decisiones que afectan su entorno y no, repito, no con albazos legislativos, los que por cierto pensábamos que habían quedado en el pasado. Prueba de ello es el altísimo abstencionismo de los comicios para elegir al constituyente. La lectura es indiferencia y no debemos hacer oídos sordos. Los ciudadanos ya no quieren más pugnas interpartidistas, tampoco, mucho menos, y los veo a los ojos, jefes delegacionales, legisladores, ni funcionarios omnipotentes que piensan que no tienen que rendirle cuentas a nadie y que desdeñan a la sociedad. Pues se equivocan, hoy en día los está mirando y por internet más. Ante la responsabilidad de redactar una constitución, todos aquellos que ostentamos un cargo de representación debemos honrar el compromiso mandatado para garantizar que dicha carta ponga en el centro al ciudadano con espíritu innovador e incluyente, que destierre viejas prácticas clientelares y maniqueas. Los rezagos, impunidad y corrupción están enquistados en los grupos de poder. Por eso no basta con estipular derechos y aspiraciones ciudadanas en el constituyente. Para que el verdadero cambio se dé, requerimos voluntad política
y altura de miras, tanto para revertir como para corregir el rumbo. El crecimiento desmedido de la megalópolis, saturación, escasez y obsolescencia de su infraestructura y servicios deben enfrentarse con creatividad. Para ello tenemos que cambiar paradigmas y enfocarnos en el bienestar de la ciudadanía, haciendo a un lado a esos grupos contestatarios en un esquema mucho más democrático. Sabemos que el entorno económico es adverso, además de la erosión del peso frente al dólar y el alza en tarifas, se avisora una contracción en el gasto y la inversión con recortes presupuestales y programas cercenados como el Fondo de Capitalidad, que al cancelarse unilateralmente provocará graves desequilibrios financieros. De acuerdo con las calificadoras, los niveles de endeudamiento de nuestra ciudad se consideran aceptables. Debemos ser prudentes, no permitir un desbordamiento en la contratación crediticia. Hemos visto efectos devastadores en el endeudamiento irresponsable del gobierno federal y la mayoría de estados y municipios. Hagamos frente común con asociaciones y colegios de profesionistas, cámaras empresariales, clubes de servicio y organizaciones no gubernamentales para exigir a la Federación dar marcha atrás a los recortes que afectan severamente nuestras finanzas. Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en más ciudadanía y menos burocracia, que se perfeccionen los instrumentos de consulta y de participación. Hay muchos rezagos, temas como movilidad, contaminación, agua potable, salud, educación, seguridad pública y social, derechos humanos, el nuevo sistema penal acusatorio y juicios orales. Por sí mismos implican ser diagnosticados desde otra óptica y ser atendidos con transparencia y rendición de cuentas. Esa eficiencia sin improvisaciones, pero con objetividad profesional, con prospectiva, tomando en cuenta todas y cada una de las opiniones que emanan del sentir de la población. Será entonces cuando desaparezcan los gobiernos de colores y surjan las administraciones ciudadanas que permitan trascender intereses personales o condicionantes de tiempo que significan periodos sexenales. El campo es otro de los graves problemas que tiene la Ciudad de México. Debemos volver a darle la prioridad que esperan miles de mujeres y hombres que producen los alimentos que consumimos, con verdaderas políticas de desarrollo sustentable y salarios bien remunerados. Ello, señoras y señores, es lo único que puede garantizar la viabilidad de nuestra ciudad. Ciudadano jefe de gobierno, Movimiento Ciudadano lo exhorta a hacer los cambios necesarios para acelerar el paso en este último trayecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Eva Eloísa Yescas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con su venia, señor presidente. Señor jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Reciba un caluroso y afectuoso saludo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Compañeros diputados, integrantes de esta 7ª legislatura, diputados constituyentes, distinguidos invitados y medios de comunicación. Les doy la más cordial bienvenida a este honorable recinto y de mi parte reciban un fuerte y caluroso abrazo. Quienes integramos este cuerpo colegiado nos encontramos frente a un escenario único de rediseño institucional para el futuro de nuestra querida Ciudad de México, el cual se verá reflejado a través de las labores legislativas que realizarán, por un lado, la Asamblea Constituyente y por otro, esta 7ª y última legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El nuevo diseño institucional definirá las reglas del juego político en los años por venir. Esperamos que todos estos cambios protejan la pluralidad que ha logrado y alcanzado la ciudad. Como en ninguna otra ocasión de la historia reciente, el hecho de que no existan mayorías absolutas en el órgano legislativo local nos obliga a transformar y a rediseñar nuestras instituciones con el objetivo de darle rumbo y cabida a las opiniones diferentes. La pluralidad es el resultado de la voluntad del electorado. Por ello, el nuevo diseño institucional deberá estar a la altura de los ciudadanos, quienes son los que mandatan y han decidido que en este recinto, que en esta ciudad, se escuchen todas las voces y se les den instrumentos para hacerlas valer. Una de esas voces, señor jefe de gobierno, que clama y demanda hacerse valer, es la voz de la preservación y conservación de nuestras zonas catalogadas como patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra ciudad. Me refiero a la zona chinampera de Xochimilco y Tláhuac. Y porque esta zona chinampera depende de la zona de montaña, también señalo a las delegaciones que se consideran verdes, como es Milpa Alta, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Tlalpan. Como usted sabe, Xochimilco posee un sistema de cultivo prehispánico, la chinampa, la cual se ubica en la zona de canales que consolida un sistema de siembra propio de la época prehispánica de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Debido a la riqueza cultural que representa y cuya cultura es viva, no solo para los mexicanos, sino también para la humanidad. En el año de 1987, la zona chinampera de Xochimilco fue declarada Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. Los canales de Xochimilco son reconocidos también por la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar. Esta convención designó entre sus humedales más significativos a nivel mundial al sistema lacustre, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, mismo que se localiza en el llamado suelo de conservación o área rural, al sureste de la Ciudad de México. Este constituye un ecosistema remanente de la Cuenca de México formado por planicies inundadas, naturales y cuerpos de agua inducidos. Xochimilco es un gran vaso regulador para la gran Ciudad de México y por ello es importante su preservación. Ante tales circunstancias y por la importancia cultural y de biodiversidad que estas zonas representan, sabemos que la implementación de proyectos de recuperación y la creación de instituciones como la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con sus siglas AZP, cuyo objetivo es fungir en la consolidación, ampliación y eficiencia de políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación,
difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de esta zona. En este sentido, es posible apreciar que las recomendaciones de la AZP no poseen un carácter vinculante, dejándola así como una institución débil para auténticamente poder actuar. Por lo cual, señor jefe de gobierno, es necesario fortalecerla para que aquella cumpla su labor como es debido, lo cual implica darle facultades de ejecución, sanción, pero sobre todo de coordinación con las autoridades administrativas de las demarcaciones involucradas. Por otro lado, en el ámbito de su labor en la implementación de diversas políticas, el Partido Verde reconoce su actuación en varias áreas del desarrollo integral de la ciudad, como son los temas de beneficio social, en donde se han destacado con la implementación del médico y el abogado en tu casa. De igual manera, la igualdad y los derechos humanos tuvieron un realce importante con el programa denominado de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual fue desarrollado conjuntamente entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones de su administración. La igualdad de género como tema valioso y sensible para el país no estuvo ausente en la capital. Prueba de ello fue el eje temático Seguridad y no violencia, implementado por dependencias de su gobierno. Como Partido Verde celebramos la implementación de proyectos en pro del suelo de conservación, como el pago de servicios ambientales, el programa de prevención y combate de incendios forestales, el programa de sanidad forestal o el fondo de agua. Esperamos que los programas verdes, junto con los otros de desarrollo integral, se incrementen y puedan brindar un más amplio margen de protección y beneficios a la comunidad de la ciudad. Para ello, es conveniente darle seguimiento a través de estrategias de evaluación. En este sentido, señor jefe de gobierno, como usted lo sabe bien, los programas y los objetivos asociados a estos no pueden lograrse de manera eficiente sin la asignación presupuestal debida, y todavía más relevante es lograr que aquellas asignaciones sean gastadas de manera útil en pro de los beneficios que se buscan. Por todo ello, esperamos que las políticas públicas de su administración de aquí en adelante tengan como prioridad para su implementación privilegiar el gasto eficiente. Para ello, creemos indispensable en todo momento llevar a cabo la revisión, restauración y compatibilización de los modelos contables a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que les rigen, de los procedimientos más el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental y de las características y contenido de las principales informes de rendición de cuentas. Todo lo anterior sin dejar tener presente los datos cuantitativos que proporcionan medios sencillos y fiables para medir el comportamiento, desempeño, logros, cumplimiento de metas y reflejar los cambios vinculados con acciones de programas y evaluar resultados. Una meta sin cuantificar es una meta sin parámetros de cumplimiento. Las asignaciones presupuestales de las cuales hablamos significan un reto adicional, pues existen incompatibilidades severas, las cuales se conforman de los remanentes mismos que no son informados por los entes públicos correspondientes de forma oportuna, y esto contribuye a la ineficiencia de la asignación del presupuesto, así como a la discrecionalidad con la cual las instituciones erogan su gasto. Por si fuera poco, el paquete económico presentado anualmente para su análisis y aprobación rara vez presenta indicadores de resultados. Dicha información es necesaria tanto para monitorear y evaluar el quehacer económico de la Ciudad de México, como para la Asamblea, al momento de aprobar el presupuesto de egresos, determine los montos necesarios para satisfacer las necesidades de cada política pública. Para evitar muchos de los inconvenientes descritos, propondremos en breve en este órgano legislativo de la Ciudad de México modificaciones legislativas
que tal como sucede en el presente, usted en su calidad de jefe de gobierno por conducto de la Secretaría de Finanzas puede autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de ingresos con cargo a los ingresos excedentes que en su caso resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos, siempre y cuando sean recursos federales y donativos destinados a fines específicos, así como dotar recursos a las unidades responsables de gasto para la atención de contingencias y desastres naturales o actos que requieran atención inmediata previa declaratoria del jefe de gobierno o por mandato judicial, siendo que toda erogación adicional distinta a las anteriores deberá ser autorizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dando así vigor al sistema de pesos y contrapesos. Asimismo, en este rubro, es conveniente mencionar la importancia de la gestión integral de residuos sólidos, la cual es uno de los mayores y grandes retos que enfrenta la ciudad. De conformidad con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México durante el año 2014, se generaron 12.893 toneladas diarias de residuos sólidos. Por ello, se llega a la conclusión de que cada habitante produjo en este lapso un promedio de 1 kilo por 46 gramos de desechos. Ello lleva asociado el deber de tener en cuenta que la generación de residuos se le adiciona una serie de procesos como la selección de los residuos, su traslado, así como la disposición final, facetas que deben ser vigiladas en todo momento por las autoridades ambientales locales. En la actualidad, de los 12.893 toneladas de basura generadas diariamente en la Ciudad de México, solo se ingresan a las estaciones de transferencia 8.080 toneladas, esto es un 72.7%, pero del restante 37.3%. No se tiene conocimiento cuál es su destino final, lo cual nos lleva a presumir que terminan en rellenos sanitarios clandestinos y tiraderos a cielo abierto, provocando así un daño irreparable a los recursos naturales al permitir la filtración de sustancias tóxicas al suelo y subsuelo, así como la generación de emisiones de gases, la reducción de áreas de filtración de aguas pluviales al subsuelo y la recarga de los mantos acuíferos. Como integrante de un grupo eminentemente ecologista y proambiental, considero que la Ciudad de México debe hacerse responsable de sus propios residuos sólidos y desechos orgánicos y no extender la responsabilidad a otra entidad federativa, pues resolver los problemas asociados a la generación de desechos es un acto institucional que demostraría madurez y compromiso con el medio ambiente. Es por ello que desde el seno del grupo parlamentario al cual pertenezco, trabajamos y presentaremos en breve un conjunto normativo sistematizado tendiente a regular los propios residuos. Este complejo normativo va asociado con una política de recuperación de más materiales reutilizables, lo cual disminuirá la huella ecológica de los ciudadanos y mejorará la salud de millones de habitantes de esta entidad federativa. Estamos convencidos que para lograr una adecuada vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales deben de fortalecerse las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Es por ello que el Partido Verde desde esta Asamblea trabajará para fortalecer a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, conocida actualmente como la PAOT, entre otras razones, porque en el presente es una Procuraduría sin las herramientas materiales y jurídicas para conseguir sus fines. Carece de la posibilidad de imponer sanciones acordes a sus competencias y sin lugar a dudas, porque es necesaria la especialización de la inspección y vigilancia ambiental que debe ser llevada a cabo por una Procuraduría y no así por otras instituciones como puede ser el Instituto de Verificación Administrativa. Doctor Mancera, es necesario establecer mecanismos que permitan la asignación eficiente de recursos, ya que en materia medioambiental, por lo que hace al anexo
30 del ramo 16, el cual era un recurso federal para las entidades federativas destinado al financiamiento de proyectos ambientales, dejó de existir desde el año 2015. Ante ello, el día de hoy, la obligación de garantizar un medio ambiente sano en cada entidad federativa depende de las autoridades locales, por lo cual es fundamental intervenir recursos propios en programas que permitan la conservación de áreas naturales y el incremento de áreas verdes a la procuración del ambiente. En este contexto, el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a las necesidades planteadas por la población, estableció como una de las prioridades de gasto el transporte, al cual se le otorgó poco más de 20,000 millones de pesos. Sin embargo, el parque vehicular que utiliza gasolina sigue siendo el predominante. El transporte privado genera la mayor parte de los precursores de ozono y después del transporte pesado de diésel, con la segunda fuente de emisiones de partículas finas. Esta situación se agrava si consideramos que la zona metropolitana del Valle de México tiene cerca de 5 millones de vehículos con una tasa anual de crecimiento de 3.8%, lo cual es una de las principales causas de las emisiones que generan contingencias por mala calidad de aire en la ciudad y en la zona metropolitana. Por lo expuesto, es inaplazable la renovación del transporte público por uno de calidad y con las tecnologías más avanzadas disponibles para disminuir o evitar las emisiones de la inversión en materia de adquisición de vehículos de transporte público masivo con tecnologías eléctricas o híbridas, como el trolebús y el metro, así como la implementación de medidas para restringir el uso de vehículos particulares de combustión interna en zonas estratégicas y de tráfico intenso en la capital que resultan determinantes. Llamo también su atención sobre una propuesta de ley que en el Partido Verde presentaremos a la brevedad. Se trata de una medida para reducir las emisiones contaminantes mediante el establecimiento de un día de trabajo en casa para aquellos empleados públicos y privados cuya naturaleza de funciones les permitan realizar su trabajo desde su domicilio, así como el establecimiento de horarios escalonados para entrar y salir de la jornada laboral. Estamos seguros de que estas simples medidas y de bajo costo para su puesta en Diputada, práctica, se le ruega abreviar, por favor. como un día de trabajo en casa y horarios escalonados, permitirán la reducción inmediata de emisiones y evitarán la concentración de contaminantes, criterio cuando el clima no permite adecuadamente la dispersión. Bueno, pues por todo ello debo abocarme, y termino con esto, en la aprobación y desarrollo de ideas que ya expresamos en este posicionamiento, como privilegiar las tecnologías eléctricas e híbridas por encima de los motores en combustión interna, asumir un tratamiento de residuos sólidos que sean exhaustivos para recuperar mayor cantidad de desechos, disminuyendo así la huella ecológica antes mencionada. Esperando, señor jefe de gobierno, una respuesta ante todo lo que aquí expresé, deseamos sea usted un agente activo de mejoramiento de la administración política y sobre todo de la ciudad, y que la ciudad cuente con nosotros como un grupo de trabajo deseosos de echar manos a la obra para conseguir objetivos concretos por todas las personas de esta ciudad capital. Y por el tiempo que me he excedido ofrezco una disculpa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida al gobernador constitucional del Estado de Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Al gobernador constitucional del Estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Al gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Al gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. Al gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Menese.
De la misma manera, da la más cordial bienvenida al presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. Al presidente municipal del municipio de Centro Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada. De la misma manera, agradece la presencia de la presidenta del Partido Nueva Alianza en la Ciudad de México, Dora María Talamantes Lemas. Del secretario, de la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mójica Morga. Al secretario del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional, Tonatiu González Cáceres. Agradece la presencia también del secretario general del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Arturo Madrazo Silva. Al representante del Gobierno Constitucional del Estado de Yucatán, Jorge Esma Bazán. Al senador Alejandro Encina Rodríguez. Agradece también la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos al diputado Israel Betanzos Cortés del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señor presidente, ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, sea bienvenido. Invitados especiales, diputadas y diputados, sean bienvenidos. Inicio este ejercicio republicano parafraseando al libertador de las Américas, Simón Bolívar. El que manda debe de oír, aunque sean las más duras verdades, y después de escucharlas, debe aprovechar de ellas para corregir los males que producen errores. Señor jefe de gobierno, sea bienvenido a la Casa del Pueblo. En este es su cuarto informe de gobierno y el segundo para esta legislatura, donde rinde cuentas. Valoramos el formato republicano del diálogo que prevalece en la legislatura, que hoy tiene como característica la pluralidad y el consenso. A pesar de la permanente oposición de un grupo que se niega a participar en las tareas inherentes a nuestra responsabilidad, nosotros como grupo parlamentario hemos puesto reformas en temas de transparencia, seguridad, vivienda, desarrollo social, educación e igualdad, así como reformas a los planos delegacionales de desarrollo en beneficio de la población de pueblos y barrios originarios. Leeremos con atención su informe de gobierno, pero de este momento reconocemos que en su administración es de altura de miras y que los programas que ha implementado generan beneficios a los ciudadanos. Por ejemplo, vales de uniformes y útiles escolares, las becas de Prepa Sí y el programa Saludarte, el proyecto verde que impulsa movilidad y la construcción de las autopistas urbanas de Oriente y Sur. Estos son ejes que han dado impulso a su administración. Otro factor relevante en el ejercicio de su responsabilidad es el diálogo permanente y cordial con el Gobierno federal. Esta voluntad de concretar acuerdos es fundamental para continuar avanzando en el fortalecimiento de una nueva entidad. Aquí debemos enfatizar que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, cumple sus compromisos con acciones que cuentan. Por ejemplo, les cumplió a los capitalinos con la reforma política. Desde la máxima tribuna de la ciudad,
el Grupo Parlamentario del PRI expresa un amplio reconocimiento al señor Presidente de la República y a usted por la decisión de concretar la reforma política de la capital. Esos golondrinos que andan por ahí. Porque nosotros queremos una ciudad que progrese y que transforme. Por ello no le apostamos al fracaso de esta administración, como algunos personajes que lo hacen para intentar ganar simpatías electorales. Lo más fácil es destruir que construir. Que no quepa duda, somos una oposición responsable que propicia un diálogo respetuoso con la autoridad. Porque hay que decirlo fuerte y claro, la política es un valioso instrumento de diálogo y acuerdos que guía nuestro desempeño. Ejemplo de ello es la labor de apertura y conciliación que realiza el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación con la firme convicción de buscar soluciones a los diversos problemas de la nación. Felicidades, licenciado Osorio. Hoy, como dije anteriormente, nosotros creemos que la política es la forma apropiada de dirimir conflictos y controversias. En este contexto reconocemos el trabajo de la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Sin embargo, en su administración hay 4 tipos de funcionarios, los que le dan resultados y que son sus brazos operativos, los que no le ayudan y se van por la omisión o por intereses propios, los tibios que se quedan en medio, ni para atrás ni para adelante, y finalmente los campeones de natación que nadan de muertito. Empezamos en este momento a calificar estas categorías. Una secretaría que ha comprobado su eficiencia, que genera beneficios para los ciudadanos, está en la coyuntura de las grandes transformaciones de nuestra ciudad, es sin duda la de movilidad. Entre los aciertos de esta dependencia podría mencionar varios programas que ha implementado en zonas de alto impacto vehicular, pero no alcanzaría el tiempo para mencionar cada una de ellas. Por lo anterior y por las amplias virtudes que ha experimentado el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, reconocemos y felicitamos la labor del licenciado Héctor Serrano al frente de la Secretaría. Ahora sí hay movilidad. Otra secretaría que responde a sus objetivos es la de salud. Sin discusión alguna, uno de los mejores programas que este gobierno ha implementado es Médico en tu Casa, ya que de servicio al 43% de la población en la capital. Felicidades por este programa que ha rebasado fronteras. En este ejercicio de evaluación decimos en otra dependencia que ha hecho bien las cosas, es la Procuraduría General de Justicia. Los programas que ha desarrollado para inhibir a los delincuentes arrojan resultados positivos. Otra secretaría que consideramos ha hecho bien su chamba es Seguridad Pública. Sin embargo, faltan muchas cosas por hacer y explicar los alcances del nuevo reglamento de tránsito y el programa de fotomultas. Le damos el beneficio de la duda. En esta tarea no podemos estar ausentes, legisladores y ciudadanos, para garantizar la aplicación de la ley con respeto a los derechos humanos. Y hablando de derechos humanos, reconocemos que este organismo también ha realizado un buen papel. A otro que lo vemos muy activo en el territorio promocionando sus programas de su dependencia es el titular de Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Le solicitamos al titular que las leyes aprobadas por esta Asamblea las publique en tiempo y forma. Por eso también le damos el beneficio de la duda. En el caso de obras y educación reconocemos el programa de mantenimiento a escuelas implementado por los gobiernos federal y local en coordinación con la Asamblea Legislativa a través de su Comisión de Educación que preside el PRI. Aprovecho este espacio para reconocer el desempeño del secretario Aurelio Nuño en el marco de la reforma educativa. Tenemos plena confianza de su esfuerzo y dedicación se verá reflejado en una mejor educación para el país. Tiene usted todo nuestro apoyo. Ahora vamos con los que no le ayudan. Woody Allen decía una frase: hay políticos que su vocación de carrera es de hacer cada solución un problema. Secretaría de Medio Ambiente, porque no existe la capacidad ni la sensibilidad de dar respuestas a los cuestionamientos sobre los programas que afectaron a la población. Como el hoy nos circula sabatino, la política ambiental y el descuido de nuestras zonas de recreación como los zoológicos de la capital. La muerte de Bantú y de 88 animales más son y serán responsabilidad de la titular del Medio Ambiente y de nadie más. Si de problemas hablamos, el director del sistema de agua se pinta solo. En este tema debemos subrayar que a pesar de tantos años al frente de esta dependencia, no ha sido capaz de solucionar el problema del desabasto de agua potable para la mayoría de las colonias de la capital. Cifras negras indican
que más de 2,5 millones de capitalinos no reciben agua y el malestar ciudadano crece sin control y amenaza con provocar un grave conflicto. Para nosotros esta gestión está reprobada. No podemos darle el beneficio de la duda a los secretarios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda por las siguientes causas. Tenemos un rezago acumulado de 200,000 viviendas. No se crean empleos locales y no hay oportunidad de adquirir un espacio digno para poder habitar. Porque a pesar de que el sabio Salomón diga que se han generado más de 60,000 empleos formales, la percepción ciudadana es diferente, pues la informalidad ocupa el 49% de la población económicamente activa. Con la iniciativa de ley de vivienda que está impulsando el PRI en esta Asamblea, será posible que los grupos más vulnerables puedan adquirir una vivienda digna. Ahora vamos con los tibios. Empecemos con desarrollo social. Esta Secretaría cuenta con programas que sí le han funcionado, pero otros se han aplicado mal. Aquí existen las herramientas y no se aprovechan. Sí reconocemos su voluntad de trabajar, pero es insuficiente. En cuanto al sistema colectivo del metro, hace unos años este tipo de transporte era uno de los mejores a nivel mundial. Ahora son muchos los problemas que la aquejan, por ejemplo, la duración del trayecto, la inseguridad, entre otros. Esperamos que su titular se ponga las pilas y le recordamos que no es flete de mudanzas, transporta vidas, no mercancía. Ahora vamos con los secretarios e instituciones que son campeones de natación, porque sus titulares rompen récords. Hago una pausa y aprovecho que está aquí el doctor Armando Huet y le pedimos nos haga un chequeo y nos diga si es necesario lentes o aparatos auditivos urgentemente para que puedan atender a los ciudadanos y así ayuden al jefe de gobierno. Después me dará la receta, doctor, mejor me adelanto. El remedio será correrlos. Y el consejo, un consejo no pedido, señor jefe de gobierno, debería considerar desaparecer o fusionar a las siguientes dependencias porque no cumplen con su mandato. Turismo. Por la contingencia ambiental y las marchas, la ciudad no es atractiva para los turistas, lo que ha provocado pérdidas económicas por 2.500 millones de pesos. ¿Qué hace el secretario? Nada, absolutamente nada. Tenemos una actividad turística estancada. Cultura. Lamentablemente esta Secretaría ha dejado a un lado nuestra esencia y tradiciones por romper el récord de la enchilada y la torta más grande. Debería fusionarla con educación y habría un mejor desempeño. Desarrollo rural. Nuestro suelo rural y semirural está perdiendo por la falta de apoyos económicos al no tener actividad. En esta ocasión esperamos que esta Secretaría no desvíe recursos en beneficio de un partido político antagónico a su gobierno en un proceso electoral como ya lo hizo anteriormente. Ciencia y tecnología. Debería ser la responsable del programa de fotomultas, pero ni siquiera fue tomada en cuenta para eso. Desaparezca esta Secretaría y a los institutos de juventud y deporte, que son actividades que merecen una mayor atención, intégrelos a otra Secretaría. Así tendrá un ahorro aproximado de 1.400 millones de pesos. Y de una vez, que levanten la mano los que crean que merecen mayor presupuesto. Como grupo parlamentario coincidimos en muchos puntos de su gestión y en su preocupación por tener una sociedad más capacitada. En este contexto les dejo una reflexión con una cita que refleja la coyuntura que perturba a muchos funcionarios y personajes en este momento en vísperas de un proceso electoral. Decía el británico Winston Churchill que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Un consejo a aquellos que ya están afinando sus maquinarias, renuncian a sus puestos si quieren hacer campaña. Señor jefe de gobierno, le reiteramos nuestra decisión de trabajar en conjunto. Concluyo. En este mes conmemoramos nuestra independencia y a los héroes que nos dieron libertad como la expresión. Con ese legado histórico alzaremos la voz para garantizar a los ciudadanos que defenderemos siempre sus legítimas demandas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Esta presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, da la más cordial bienvenida
al gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo. Al gobernador constitucional del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Al presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. Agradece la presencia también del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva. A los diputados a la Asamblea Constituyente, Jesús Ortega, y al diputado Julio César Moreno.